Hola, bienvenidos a Mesa Central, el video podcast en el que le explicamos las 3 noticias de la semana, pues como que se las analizamos y le contamos qué ha sucedido en el país. Hoy no nos acompaña Luz María Sierra, está en temas periodísticos por fuera. Yo soy Daniel Rivera Marín, editor del periódico, y me acompañan Diego Vargas, editor de Economía, y Juan Diego Ortiz, editor del área Metro. ¿Qué muchachos? ¿Qué más, Dani? ¿Bien o no? Bien, usted. Una semana movida. Una semana movida con Consejo de Ministros. Empezó con clásico aquí. Usted que es hincha del Medellín, clásico en Bogotá. Usted que es hincha de Santa Fe. Doble clásico en Bogotá. Sí, muy buena la parada. ¿Cómo le llaman? ¿La paradiña? La chaverriña. Eso, Chaverrara de Santa Fe. Ah, sí, o sea, estamos aquí entre rojos, pues. Pero Santa Fe nunca la llegó a hacer. No. ¿No? Nada más. ¿Viste? ¿Cómo quedó eso? El clásico 1-1. Sí. ¿Y cómo va entonces la tabla? América ganó anoche y va de puntero por gol diferencia. Ahí están los 3. América, Medellín, Nacional y Medellín. Y por ahí Santa Fe. Para que no lo saque la cuenta. Y Santa Fe por ahí en la cola. Oiga, uno de los temas más mencionados antes de entrar en materia en la semana en redes fue la serie Adolescencia. Hace mucho rato se está hablando de esa serie. 4 capítulos, si mal no estoy, yo no la he visto. 4 capítulos, sí. ¿Qué muy tal? buenas, espectacular. Es de un niño que mata a una niña. Un niño de 13 años que está procesado porque mató a cuchillo a la compañera. ¿A cuchillo? Hay todo un tema de códigos de la adolescencia, de comunicación, que uno le va perdiendo el hilo a cómo se comunican las nuevas generaciones, y a punta de símbolos había una especie de bullying y el niño respondió de esa manera, y muestran toda la fractura del colegio, de la familia, de todo. Pues Claudia Arango publicó aquí un texto esta semana sobre unas reflexiones que ha hecho el director, que es director y actúa como padre del niño en la serie, y que dice que pues cómo somos responsables por esos hechos de violencia en menores de edad y cómo se han ido aumentando con el paso de los años. Casi siempre empezamos con temas amables, no teníamos aquí como un chiste para hacer porque no está Luz María, que aupa, que se burlen de mí. No, que y ya como estamos mano a mano, ya sí me dio pena decirte algo. No, es que vamos desechando gente también. Y empezamos con el primer tema, que es que el alcalde Daniel Quintero estuvo en la Alpujarra más solo que el uno. Llamó a un montón de gente supuestamente que lo apoyaran ahí, se iba a presentar, y no lo apoyó casi nadie, no aparecieron ni sus alfiles. Ya la gente que trabajó con él un poco como que le hace el feo y aplazaron la audiencia. Juan, ¿qué fue lo que pasó? Sí, cronológicamente estaba prevista para el martes a las 2:10 de la tarde la audiencia de imputación contra el exalcalde Daniel Quintero y contra otras 12 personas, incluidos varios funcionarios exsecretarios de Daniel Quintero, por el tema de Aguas Vivas. Ahí se van a imputar 3 delitos. Y digamos que estábamos preparados para cubrir la audiencia cuando en el transcurso de la mañana de ese martes llegó un auto del juzgado 16 penal municipal del circuito de Medellín diciendo que la audiencia se aplazaba porque había unos grados de una de las abogadas defensoras de Fabio Andrés García, que era exsecretario general de Quintero. Ay, hombre. Después se sumó a la petición de aplazamiento el abogado de Quintero, diciendo que había tomado el caso apenas, es un ex magistrado y un ex fiscal, apenas tomó el caso, entonces también pidió aplazamiento. En todo caso, la jueza avaló, la audiencia está programada para este martes que viene, y en ese transcurso del aplazamiento, Daniel Quintero lo que hizo fue citar por redes sociales que el lanzamiento de la campaña presidencial a las afueras del Palacio de Justicia ese mismo martes. Ahí fue donde fue, digamos, un acto muy espurio, con muy poca gente. Estuvo el senador Alex Flores, estuvo el exsecretario privado, que estuvo relacionado con los gastos del fondo fijo, estuvo el fondo fijo es la caja menor, ¿no? La caja menor, ese fondo que es otro de los escándalos por el que también se puede ver muy enredado, y es que se pagaban unas cenas costosísimas con esa caja menor. Mercado, de todo. Trago, mercado. Buñuelos. O sea, y era muy gracioso porque estaba, por ejemplo, en una ciudad, digamos Bogotá, por poner un ejemplo, y gastaba aquí al mismo Coincidían tiempo. los gastos en 2 ciudades a la vez. Sí. Le dicen alias Trinidad prácticamente, está en todas partes. Exactamente. En todo caso, pues fue un acto ahí con poca gente, con unas banderas y unas camisetas alusivas a su campaña presidencial, muchos abucheos también en la misma Alpujarra.
Y bueno, ahí quedó, digamos, como saldado por ese día el cubrimiento de la audiencia que se tiene que realizar, según la programación del juzgado, el próximo martes, donde se espera que por fin se dé la imputación a Daniel Quintero por el tema de Aguas Vivas que hablamos en el programa anterior, que es ese megalote en el poblado en el cual se valorizó profundamente, y la alcaldía insistió todo el tiempo en pagar la plata a los privados, que es gente relacionada con el exgobernador Luis Pérez. Oiga, me llamó la atención en ese caso Mauricio Urquijo. Mauricio Urquijo es el director de la Sociedad de Activos Especiales Regional Occidente, ¿no? Que tiene que ver con Antioquia, o sea, es un funcionario del gobierno de Gustavo Petro. Mauricio Urquijo es un abogado, si mal no estoy, de la Universidad de Antioquia, trabajó aquí mucho tiempo con un concejal en el Consejo de Medellín, gran investigador de corrupción en Antioquia, y trino esto: Daniel Quintero desvía la atención en el caso Aguas Vivas. Tras estudiarlo a fondo, mi conclusión es que sí, y las dudas que deja son enormes. Y entonces él se pone ahí a explicar lo que ya hemos dicho y dice, finalmente aquí sí se configuraría un caso extraño de corrupción en el que trataron de comprar un lote que ya era de la alcaldía, ¿cierto? Y que le suman. Pero lo que quiero decir con esto es que incluso gente de adentro, claro. Porque él es funcionario activo del gobierno de Petro. Exactamente, claro. Pero además es un funcionario que conoce la situación de Medellín, no como los programas, qué pena con algunos colegas, como el de RTBC, en el que se van a hablar de Medellín sin conocer nuestra realidad y sin conocer lo que pasa aquí en Medellín, porque además el exalcalde Quintero está como de gira de medios y ha estado muy en la contra, digamos que atacando un poco y además cobrando por cosas que no tienen nada que ver, como lo del metro de la 80. Del metro de la 80, claro. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lo que pasó fue lo siguiente: acá hemos hablado de los incumplimientos del gobierno de Gustavo Petro con Antioquia, habíamos hablado de la deuda del metro, que no solamente no se había girado el casi medio billón de los recursos que el gobierno quedó comprometido a girar en 2024, sino que por el ajuste presupuestal en 2025 tampoco se habían girado otros casi 500.000 millones, las dos sumas eran de 1 billón. En todo caso, después de gestiones de la alcaldía, del secretario de Hacienda actual, de Orlando Uribe, que estuvo en mesas con Diego Guevara, el anterior ministro de Hacienda, finalmente se desembolsaron los recursos de 2024. Fueron gestiones que se hicieron, miles de cartas y de peleas, porque la plata se tenía que entregar. No era un favor, sino que era un compromiso que había quedado el gobierno nacional. En todo caso, esta semana giraron la plata de 2024, obviamente por unas gestiones que hizo la alcaldía con el Ministerio de Hacienda. Y el exalcalde salió a cobrar diciendo que era por él que se había girado la plata. Pero además es que hay toda una campaña desde las redes sociales, incluso el presidente Gustavo Petro, que le dan retweet a los trinos de Daniel Quintero, trinos con engaños muchas veces y con falsas, como con verdades camufladas. Y además, como se pregunta uno, ¿será que el presidente Gustavo Petro está jalando para ese lado en una posible campaña para el 2026? Pues la semana que se conoció la imputación, es decir, la semana pasada, hubo 2 trinos en alusión del presidente Gustavo Petro, en alusión a que la imputación a Daniel Quintero era una persecución política, y desde ahí tuvo 2 trinos defendiendo a Quintero, lo cual es muy lamentable, porque apenas se va a hacer la imputación y hay una serie de pruebas. Obviamente sigue siendo presunto hasta que la justicia lo condene, pero si hay un montón de pruebas, no puede haber un respaldo de solidaridad diciendo que hay una persecución, sabiendo claro, que hay un montón de pruebas para una imputación. Así como es presunto, tampoco se puede decir que es una persecución. Así como decir que en el juicio del presidente Álvaro Uribe Vélez, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hay una persecución. No, hay unas pruebas y la justicia tiene que entrar a examinar. Cada cual analiza esas pruebas. Nosotros aquí hemos analizado a suficiencia las pruebas alrededor del caso Quintero y sí son muy sospechosas. Lo que yo creo que no es presunto es que se confirma la soledad de Daniel Quintero. Lo que vimos esta semana, Daniel Quintero es una persona que no tiene apoyo y parece que viviera en una burbuja. No pudieron, digamos, cerrar más el plano para que se viera un poco de gente alrededor de él, porque en realidad estaba muy solo en esa alocución, digamos, esa presentación que hizo en la Alpujarra. Se nota mucho la soledad y lo que decía Daniel. Él no tiene ni siquiera el apoyo dentro del pacto histórico, por ejemplo. Claro, y por eso están armando una narrativa desde Bogotá en la que él se muestra como un supuesto salvador de Medellín, cosa que tienen que ver los informes que publicaron no solo El Colombiano, llegó a pasar también en Noticias Caracol, en RCN, varios colegas de otras, Caracol Radio,
todas las denuncias de corrupción al lado de Daniel Quintero. Daniel Quintero no dejó un andén hecho en Medellín, ¿cierto? Obviamente esto es una exageración, no es una hipérbole, pero esto para decir que no se ven las acciones de Daniel Quintero. Y para terminar, sacamos una nota que salió este viernes en el periódico El Colombiano sobre esa soledad. ¿Qué fue? Sí, exactamente. Lo que decía Diego, ahí hablamos de que no fueron ni Juan Carlos Upegui, que fue su candidato a la alcaldía y su concejal hasta que por sentencia judicial él tuvo que abandonar el puesto en el consejo, y Laura Upegui, que era la prima de Diana Osorio y hermana de Juan Carlos Upegui. Y es representativo que ellos no estuvieran ni siquiera con una mención a favor de Daniel Quintero en Twitter, porque además de ser familia, también fueron cercanos y alfiles de su primer círculo en la alcaldía. Pero aparte de eso, había en el artículo hay una comparación que me parece relevante, y es en el mismo lugar, cuando la Procuraduría suspendió a Daniel Quintero por el recordado video del cambio en primera. Claro, el recibimiento. Claro, y se llenó todo. Y ahora la soledad en el Palacio de Justicia con un grupo muy, muy reducido. Y efectivamente hay una comparación, y de que mencionábamos todas las denuncias que había para que los contratistas fueran al respaldo cuando fue el evento en la Procuraduría, que fue en la azotea pues ahí de la alcaldía, y en la Alpujarra se llenó de gente por la suspensión a Daniel Quintero, como las dos oposiciones de los dos eventos convocados por la misma persona, en uno sin estar en la alcaldía, pero también con la red de contratistas en ese momento, y todas las denuncias que publicamos de que los estaban obligando a ir, y en este momento cuando solamente es la convocatoria espontánea de la gente, y fue un grupo muy reducido y con camisetas y banderas de independientes, que es el movimiento de él. Veremos qué va a pasar con Daniel Quintero y con esta audiencia. Vamos a ver si vuelven y la aplazan. Y por otro lado, queda muy evidente cómo ha sido que la estrategia de comunicaciones del exalcalde Daniel Quintero, que la vivimos aquí muchos años, ¿no? Le llega un chaparrón como esto, que lo imputan por un posible caso de corrupción. Inmediatamente él voltea la torta y anuncia que va a ser candidato presidencial, y por ahí hay un video donde él explica cómo supuestamente lo atacan con bots. Es un manual de lo que habrían hecho con los bots y ese montón de cuentas virtuales que tenían en Twitter mientras el alcalde era Daniel Quintero. Se lo recomiendo, y este fue nuestro primer tema en Mesa Central. ¿Qué vamos a hacer con estos millennials que hacen? Adolescentes, millennials no, es por la serie, es por la serie. Mientras no coja por ahí un cuchillo, no, todo está bien. Y yo alcanzo a ser centennial. Sí. No, yo soy generación guayaba. Bueno, segundo tema tiene que ver con algo que nos toca a todos, y es la salud. La semana pasada terminamos la semana hablando de las protestas en Cali, porque la gente no estaba recibiendo los medicamentos. Aquí publicamos varios artículos alrededor de esto, gente trasplantada que no está recibiendo medicamentos, o personas con diálisis que no están pudiendo asistir a sus tratamientos. Y esta semana arrancó con la toma de las bodegas de Audiofarma ordenadas por... El fin de semana, fue el mismo fin de semana. Vos estabas de turno. Sí, ¿cómo fue la cosa? El fin de semana, el mismo viernes que hablamos y que grabamos el programa anterior, el gobierno Petro ordenó la intervención de las bodegas de Audiofarma. Y sospechosamente en una bodega donde guardaban medicamentos encontraron medicamentos. Eso, exactamente. Entonces ahí hubo como, claro, está esa cosa de, claro, los empresarios privados no quieren darle la salud a los pacientes y están atacando de esa manera al gobierno del cambio. Ese es como un poco el discurso. Estamos con Santiago Ángel, nuestro editor político. Santi, ¿qué más? Hola Daniel, hola Juan Diego, buenos días para todos. Bien, ok. Santi, ¿qué fue lo que pasó con eso? Esa decisión que reveló y qué dijo Audiofarma. Pues el presidente de la República desde la semana pasada inclusive había empezado a hablar de este discurso del supuesto acaparamiento de medicamentos que hasta hoy no está aprobado. Y pues en efecto hay unas situaciones muy críticas en Cali, en Boyacá, en Bogotá, en varias regiones del país por pacientes que están yendo a reclamar sus medicamentos y en los gestores farmacéuticos pues no se los entregan. Eso tiene varias explicaciones, y una de ellas, según el comunicado de Audiofarma, es que hay una deuda general en el sistema con esos gestores de 4 billones de pesos, y pues es lo mismo de siempre desde que empezó este gobierno con la controversia alrededor de las cifras. El gobierno no reconoce esas deudas, no reconoce que ha habido
dilaciones para pagar los presupuestos máximos, para elevar la unidad de pago por capitación, y pues en esa controversia sobre las cifras, las deudas, todavía no hay respuestas claras, pero el presidente denunció penalmente a Audifarma por el acaparamiento, y en eso vamos. Digamos, lo que le queda a uno al final es, las medicinas están, pero como el gobierno no está claro si ha girado o no ha girado ese dinero, no lo ha girado, digamos, entonces, pues las medicinas no las sueltan de las bodegas. Más o menos esa es la discusión, ¿no, Santi? Sí, exactamente. Esa es pues la versión de los gestores farmacéuticos, y no se trata de un acaparamiento. Esa intervención que hizo la superintendencia en una de las bodegas de Audifarma, pues obedecía a que evidentemente todos los gestores tienen en sus bodegas medicamentos disponibles. De hecho, desde las agremiaciones de medicamentos han dicho que en Colombia no hay desabastecimiento de medicamentos, pero sí hay una controversia sobre las cifras. Y si el gobierno pues no reconoce unas deudas generales en el sistema, no paga por esos servicios, pues obviamente las gestoras, que son empresas, no tienen cómo entregar los medicamentos a las EPS. Claro, básicamente es así el asunto. Me deben, yo no le puedo soltar más fiado, porque si le suelto más fiado, yo voy a tener un hueco más grande en mi caja y no voy a tener cómo seguir trayendo las medicinas que se necesitan. Además no le reconocen las deudas pasadas. Acá está pasando en Antioquia con la nueva EPS que está intervenida por el gobierno nacional, y es que varios hospitales le cerraron esta semana los servicios a los pacientes, incluido la Clínica Bolivariana y la Clínica del Prado, precisamente porque no pagan las deudas, y en el último año, después de la intervención, se han aumentado las deudas de la nueva EPS a los hospitales. Pero todo esto para decir que es que no se reconocen las deudas pasadas. Entonces el sistema está en una tremenda crisis, precisamente porque sin esos saldos no se puede poner al día para seguir su andamiaje normal. Claro. Y además está el tema de las quejas, que esta semana lo reportamos también en el periódico, en lo que va el gobierno Petro desde 2022 hasta este año. Las quejas más que se duplicaron, pasaron de 2.100 a más o menos 5.200 quejas por esas dificultades para acceder a los medicamentos en Colombia. El asunto es el siguiente, es como cuando usted tiene fiado en la tienda, llega un momento en el que le dicen yo no le puedo fiar más hasta que usted no me pague. Eso es lo que está pasando con el sistema de salud, para ponerlo en términos llanos. Y justamente entonces hubo Consejo de Ministros esta semana, ha habido mucha polémica alrededor del Consejo de Ministros. Uno, porque al presidente le da por hacerlo en horario prime, entonces los privados están diciendo, ¿cómo así? Se me va a caer el negocio también, ¿no? Y por otro lado, pues que iba a ponerse a competir con el partido de la selección claro, Colombia. Ese día lo adelantó por el partido, porque iba a empezar a las 3:30, empezó después de las 4 y se alargó casi hasta las 6. Exactamente. Y en ese Consejo de Ministros pasó una cosa muy graciosa que lo estamos mencionando ahora, y es que el ministro de Salud, el superintendente salió a explicar las cifras de la cobertura y dijo, no, en Colombia no hay 100% de cobertura, hay 62% de cobertura. Eso, empezaron a sumar todos los afiliados que tenían las EPS y les daba una cobertura del 62% de la población. Pero quedan faltando Hizo caer en error al presidente, porque el presidente le dijo, pero ¿cómo así? La cobertura en salud no es casi del 100%. 62% dice el superintendente de salud, ahí podemos ver el video. Aquí, véalo. Tenemos un total de 31 millones de personas afiliadas, y allí están en color azul las EPS que están con medida de vigilancia o intervenidas. Más del 62%. Una pregunta, 31 millones de 53. 62%. ¿Por qué da eso y siempre dicen que es casi 100%? Sí, la fuente es el BDUA con corte 25, con corte a febrero del 2025. Eso significa que realmente hay un porcentaje de población muy alto que no tiene salud en Colombia, ni siquiera a través del mecanismo de la estafa. Entonces, ¿cuál derecho universal a la salud ha logrado este sistema? Si esas cifras son ciertas. Sí, esta es la fuente que tenemos del BDUA, pero sí, de acuerdo. A menos que los niños no se cuenten. Pero los niños son beneficiarios, excepto los bebés que son. Ahí nadie le puede pedir carnet de EPS a ningún bebé. Se perdió un montón de gente. Exacto, se perdió un montón de gente y el asunto era que no estaban todas las cuentas. El punto es que en ese Consejo de Ministros el tema fue la salud. Claro, ellos ya sabían que eso era lo que estaba preocupándole a la gente. Camilo Acosta, periodista de la sección política, hizo un fact-check que salió publicado este viernes en el periódico impreso. Está en la web, por supuesto, para que usted se entere de lo que está pasando en realidad con la salud. Y él
ve ahí varias falsedades. La primera que dice es que en el Consejo de Ministros se dijo que nuestro sistema de salud era copiado de la Chile de la dictadura de Pinochet. No es gratuito que mencionaran justamente de la dictadura de Pinochet y del modelo de Estados Unidos. Eso es falso completamente. Ese es un desarrollo prácticamente criollo que se hizo con la Ley 100 y que tuvo una asesoría ahí de unos funcionarios mexicanos. Y por otro lado, se habla del dinero y aquí le quiero preguntar a Santi. Santi, el presidente dice, y esto es cierto, que el año pasado, en 2023, se subieron los aportes a la salud, la inversión, en 27,5%. ¿Cuál es la realidad de esa cifra? Sí, eso es verdad, pero entonces uno tendría que decir que es parcialmente cierto porque lo que se dice es que este gobierno tiene el presupuesto más alto de salud en la historia del país. Y eso es verdad, pero tiene unos matices. Tiene el presupuesto más alto, casi 100 billones de pesos, más de 90 billones de pesos este año, pero primero eso obedece pues a unas órdenes de la Corte Constitucional que en reiteradas ocasiones ha dicho que el gobierno y los presupuestos para los temas sociales y la garantía de derechos tienen que aumentar consecuentemente. Y segundo, eso no necesariamente significa, ese aumento del presupuesto general no necesariamente significa que uno, se esté usando bien esos recursos y dos, que sea el aumento necesario, porque lo que no tiene en consideración el director de la ADRES y los funcionarios del presidente en el Consejo de Ministros son otras categorías de análisis que son, por ejemplo, las frecuencias de uso, la actualización de los medicamentos y de las tecnologías, y eso obviamente tiene otras discusiones técnicas. Y el otro tema es que, claro, el asunto ahí es el siguiente, y es que, claro, yo giro mucha plata, he girado mucha plata, pero no es la misma deuda que hoy se tiene el gobierno con las EPS y con todo el sistema de salud a la que tenían los gobiernos anteriores. Lo que vos decías, no se están pagando las deudas acumuladas. Como no se pagan las deudas acumuladas, por más plata que usted le meta a eso, pues al final de cuentas, en el debe y el haber del libro de contabilidad, no van a dar las cuentas, ¿no? Y fuera de eso, la discusión que mencionamos en el programa pasado con el tema de la UPC, la orden de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud para que reevalúe ese 5 punto algo por ciento que aumentó, porque es inferior a lo que debería haberse incrementado para este año. O sea, no solamente es las deudas del pasado, sino que no se actualiza la UPC a los valores reales que debería tener para este año. Y no solamente sobre la UPC, sino que también durante este gobierno la Corte tuvo que darle al Ministerio de Salud una orden para que entregara y pagara las deudas de los presupuestos máximos. Y esos son 800.000 millones de pesos, de los cuales el gobierno solo ha pagado 400.000 millones. Y eso se suma pues a todo el panorama general de presupuesto y de controversia y de dificultades en las cifras. Exactamente. Y el asunto aquí es que recuerden que cuando Sura le dice al gobierno, yo entrego las armas, yo entrego la EPS porque no tengo cómo funcionar, era por el asunto de la UPC, porque el gobierno no ha querido fijar la UPC como dicen los expertos y dice el mismo sistema de salud que hay que fijarlo. ¿Usted se acuerda que ustedes entrevistaron a Juana Francisca? ¿No? Sí. Y directamente Sura, como usted dice, levanta las manos y dice, nosotros ya no podemos más, este sistema no es sostenible, y directamente le decimos al gobierno, vamos a dejar de operar. Pero el gobierno pues todavía no ha querido acceder y está obligando prácticamente a Sura y a otras EPS a seguir operando, digamos, contra las cuerdas. El asunto ahí es que, claro, cuando yo digo, no, es que somos el gobierno que más plata le ha metido a la salud, y digo que el 30% de más, y esa cifra se entiende así solita, pues claro, uno dice, están infartando la salud, pero son los privados. Sí. Pero cuando uno mira esto, y mira que en realidad la deuda es muy grande, y mira que la demanda es muy grande, y que con esa plata no se cubre, pues se da cuenta que en realidad es un discurso mentiroso, ¿no? Un poco. Y finalmente, Santi, está el tema de la ADRES, ¿no? Donde se dice pues que ellos le han girado más de 2 billones de pesos a las EPS y que no saben por qué las EPS dicen que están sin dinero. Sí, exactamente. Ese fue otra de las diapositivas que mostró el director de la ADRES, aunque hay que decir que en las exposiciones de los tres funcionarios, el director de la ADRES fue el más preciso. Pues él dice, y su argumento es que en este gobierno se han pagado todas las deudas, pero se han pagado todas las deudas que el gobierno ha querido reconocer de manera unilateral, y esa es justamente la controversia. Él dice que no hay deudas hasta este momento con la EPS, pero eso se controvierte con lo que decíamos ahorita. El gobierno sí tiene un retraso que fue ratificado por la Corte Constitucional en los presupuestos máximos, no ha subido
técnicamente la UPC, y además hay otras deudas de gobiernos anteriores que el gobierno dice no reconozco. De hecho, el presidente dice no reconozco porque eso es globalizar pérdidas de privados con recursos públicos y pues no las ha pagado. Claro, y hasta el momento lo que pasaba era que todos los gobiernos recibían esa deudita, porque es una deuda que se va acumulando y que los gobiernos iban pagando como en frío, ¿cierto? Le voy que más se alimenta cada que liquidan una EPS porque el saldo queda vacante, entonces esa deuda queda ahí pendiente. Claro, y como este gobierno ha entrado a liquidar lo que se le aparece, entonces esa deuda es mucho más grande y ya vemos el problema. El gobierno toma el control de la nueva EPS y la nueva EPS se infarta en Medellín, en Bogotá y en Cali, ¿no? Donde tiene el gran grueso de sus afiliados. Esta es una discusión, como dirían ahora, de narrativas, ¿cierto? Porque es muy fácil tirar una cifra, pero hay que analizarlas. Y hay que ver la realidad en las calles, o sea, la gente esperando cirugías. Tenemos un caso en la familia con alguien de la nueva EPS que le dijeron, tuvo cita con el cirujano, después de Semana Santa tiene la cirugía y han cerrado progresivamente los servicios en las clínicas de Itagüí, no hay agenda en el Hospital San Vicente y en este momento no se sabe de cuál Semana Santa es que lo iban a operar porque todavía no hay nada. Acuérdense que aquí tuvimos a un periodista que también estaba en lo mismo. A Jaime estuvo buscando que le hicieran una cirugía de cadera por mucho tiempo y si no es porque publicamos una nota y ahí sí, digamos, hizo muy público el caso, pues no lo operan. Pero además está en el tema de los medicamentos. Vamos a cualquier lugar de la ciudad donde expenden medicamentos, las EPS, y las filas son eternas, la gente no encuentra medicamentos. Conozco casos de gente que tiene que medicarse con levotiroxina, que es este medicamento para la tiroides, y no están encontrando levotiroxina. Es más, ni siquiera en las farmacias donde vos puedes ir a comprar, no por el plan de salud. Es decir, en la calle se ve la realidad, más allá de las más allá de las narrativas y de las diapositivas. Exactamente. Vamos a ver qué sigue pasando con este tema. Como dice Luz María Sierra, teníamos un sistema de salud que mal o bien estaban dando con una cobertura full, donde uno podía atender. Muchas veces había que meter tutela, sí, pero te terminaban atendiendo, te entregaban las medicinas, y ahora tenemos un sistema completamente endeble con un uso político más que técnico. Estaba aquí leyendo la web del Colombiano, muchachos, y acabamos de hablar de este tema y no mencionamos esto. La encuesta Inbamer acaba de revelar que la preocupación por la crisis de salud se triplicó en 4 meses. O sea, en los últimos 4 meses la preocupación de la gente subió 2 veces más. Les voy a decir el dato. El 19% de los colombianos están preocupados por la salud y está en el mismo nivel del desempleo, que era el histórico. Pero esto se los digo para que lean elcolombiano.com. Tenemos ese portal web con todas las noticias, gracias a nuestro equipo de periodistas, que es un equipo de grandes profesionales. Entérese de todo en elcolombiano.com y en nuestros videos en YouTube. El Colombiano o periódico El Colombiano o El Colombiano Video. Síganos también en Instagram. Estamos que llegamos al 1.000.000 de seguidores y estamos en X y estamos en Facebook para que se enteren de todo lo que sucede y no solo de Mesa Central. Un saludo para las tías. Un saludo para las tías de Juan Diego. No escuchan el tema de los frijoles. Está pendiente. Oiga, usted tenía un dato interesante ahorita que estaba hablando de los periodistas del Colombiano que cada vez tienen menos hijos o que no tienen. Exactamente. Vamos a hablar de nuestro tercer tema y es este. Cuando hablamos aquí del Colombiano, en el Colombiano con Hugo más o menos somos como una redacción de 70 personas, ¿no? Como 60. 70, 80. Exacto, más o menos, contando diseñadores, fotógrafos, en fin. Y yo creo que de ese mundo de gente, 5 tenemos hijos, no más. El resto tienen gatos y perros. Que no les digan hijos, por favor, que eso no es un hijo. No diga que no, no diga que no. No. Entonces, pero esto lo mencionamos porque en este universo vemos una tendencia del país. Diego Vargas, Dieguito, ¿qué es lo que está pasando con los nacimientos? Bueno, el DANE esta semana revela las cifras de nacimientos en Colombia para todo el 2024 y deja una cifra pues que sorprende porque es la primera vez, por lo menos desde 1998, que es desde donde están las estadísticas, que hay menos de 500.000 nacimientos en un año en Colombia. Se cayeron los nacimientos, la gente no está teniendo hijos. Para el 2024 nacieron 445.000 niños, si uno lo compara con 2023, una caída del 13%, pero si uno va más atrás y lo compara con el 2014, que en el 2014, por ejemplo, nacían más de 600.000 niños,
se han caído los nacimientos a la tercera parte, un 33%. Eso quiere decir que en el país lo que dice el DANE es que a 2060, por ejemplo, por cada 100 adultos mayores o por cada 200 adultos mayores va a haber 100 jóvenes, y eso quiere decir que en efecto hacia allá vamos, una población envejecida y pues todo lo que eso implica. Esta semana, creo que fue en Medellín, ¿Cómo vamos?, en alianza con la Fundación Éxito, publicó una investigación en la que se decía que en Medellín también estaban bajando los nacimientos, pero había un asunto ahí particular y era que bajan en los estratos 3, 4 y 5, mientras que en los estratos 1 y 2 suben. Esto es una tendencia mundial. Mientras, por ejemplo, en Europa bajan los nacimientos en un porcentaje 10, 20% anual, en países como África crecen. Y crecen en esa misma medida, 10, 20% anual. O sea, esta es una preocupación. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa tendencia en redes sociales, blanquitos en problemas, ¿no? Sí. Entonces es eso. En Europa dicen, no puede ser, cada vez somos sociedades más viejas y es un problema de ellos, de las super sociedades, de las sociedades modernas, de las sociedades ricas, pero mientras tanto las sociedades pobres crecen. Por tanto, también crecen fenómenos como la migración, ¿no? Claro, y ocurre en Antioquia con las cifras que estabas dando, que el embarazo adolescente, por ejemplo, solamente está incrementado en Bajo Cauca y en Urabá, y disminuye proporcionalmente en Medellín y en el Valle de Aburrá. Pero también Medellín tiene una preocupación con sus cifras por el índice de envejecimiento de la población, y es porque, según también Medellín Cómo vamos, a 2035 va a superar a Cali como la ciudad con un índice de envejecimiento mayor en el país. Y en este momento es la segunda con el mayor índice de envejecimiento, que el índice de envejecimiento es comparar la población que está de los 0 a los 18 años con la población que está por encima de los 60 años. Claro, es que lo que se dice es que en 2035 Medellín va a ser la ciudad con mayor población de mayores de 60 años. O sea, ese es un dato muy impresionante. No, y es algo extendido a todo el país, porque el DANE dice que en los 32 departamentos se refleja una baja en los nacimientos. Por ejemplo, en el caso de Antioquia, pues para ser exactos, la caída en los nacimientos fue de cerca del 12%. Y también llama la atención las explicaciones. Dice el DANE, esto no es una situación extendida solamente por el uso amplio pues, de métodos anticonceptivos. Hay otras razones detrás. Las mujeres están siendo madres a edades más tardías, y también está el efecto social. Dicen, la gente ya está planeando más. Dicen, no, este es un país que tiene un ingreso medio, bajo, entonces ¿para qué vamos a tener hijos con esta situación? Lo que siempre dice la gente, con la situación como está, como ¿para qué vamos a tener hijos? Y creo que me llama la atención que hace 20 años se hablaba en el mundo de cómo se iban a promover políticas para que bajara la natalidad. Estaba el caso de China con hijo único, y ahora lo que está haciendo el mundo es girando hacia políticas que promuevan la natalidad. Claro, esa distorsión. Pero de todas maneras, lo que se prevé es que en los próximos 30 años la población del mundo sí va a llegar a los 10.000 millones de habitantes, que eso es un montón de gente. Es decir, como decíamos ahora, este es un problema de algunos países, ¿no? En Asia, en algunas partes de Europa, y ahora se están extendiendo en algunos países de Latinoamérica. Es decir, los países que están en vías de desarrollo o desarrollados ya, donde, claro, la gente dice, no, yo primero, antes de tener un hijo, quiero hacer un doctorado o hacer una maestría o irme de viaje por el mundo, donde, claro, uno riñe, dice, si yo tengo un hijo, pues no voy a poder hacer todo esto que quiero hacer con mi vida. Además que cada vez la gente es más soltera, ¿no? Uno ve en redes sociales, pues, hay gente que corre, ¿no? Que sale a trotar, entonces... ¿Son solteros o qué? Son solteros o despechados. Ah, despechados, yo creo que más despechados que otra cosa. Exactamente, pero el caso es que dicen que soy soltero, y la muestra es que están llenos de medallas de carrera, ¿no? Pero mientras eso ocurre y la gente no tiene hijos, sí tiene mascotas. También lo publicamos este viernes en El Colombiano. ¿Usted tiene ahí el periódico? Sí, claro. ¿Qué dice? Ahí tiene el dato, ¿verdad? Sí, acá está. 2015, el 45% de las familias colombianas tenía mascota. En 2015, o sea, hace 10 años. Más o menos la proporción que estaba hablando Diego ahora con 2014 de la gente. 45% tenía mascotas en el 2015 de las familias. Y en 2024, 58% de las familias. 6 de cada 10 hogares, 6 de cada 10 parejas tienen mascota y probablemente no tienen hijos. Tienen un perro, tienen un gato. No, y los que tienen hijos y mascota. Una belleza. No, pues que casi todos caen es por el capricho de que el niño dice, papi, yo quiero un perrito, yo lo saco y eso le dura 8 días. Es mejor tener gatos. Le iba a contar el caso de La Ceja, que justo el sábado sacamos un informe de Juan Felipe Zuleta hablando del plan que tiene de cuidado para convertirse en la capital en Colombia de los jubilados o del retiro. Y tienen un plan muy interesante porque
tienen toda la oferta para la población mayor, adulta mayor después de los 60 años, en un rango de 20 minutos está todo. Están los centros gerontológicos, tienen piscinas, tienen bibliotecas, tienen parques, pero además el secretario de Educación decía algo muy interesante y es los municipios o las alcaldías que tienen este problema de envejecimiento tienen que pensar que en el futuro se van a necesitar más cupos en los hogares para adultos mayores que en jardines infantiles, y hacia allá debe migrar toda la oferta institucional para poder atender a esta población que cada vez va a ser mayor. A este paso vamos a pasar de buen comienzo a buen final. Más o menos. Y en sí, adición, está bien, es eso. En adición a eso que dice Juan Diego sobre el futuro, porque es importante esto, porque a la larga en un país informal como Colombia, esto significa que en el futuro va a ser una bomba de tiempo para el sistema de pensiones, para la población en edad de trabajar, para las finanzas del país, quién va a cotizar a pensiones, quién va a pagar impuestos, claro que ¿dónde va a salir la plata a futuro? Ese es el problema hoy en Europa. Claro, Francia nomás, cada vez pues vemos las protestas de los chalecos amarillos, ¿no? Amarillos. Porque mueven la política de pensiones, porque cada vez hay menos gente que cotice y que subsidia a los más viejos. Esa fue la última gran protesta, porque iban a incrementar la edad. Son protestas muy duras. Y por ejemplo, a la larga podríamos estar hablando de eso, de que se incremente pues fuerte la edad de pensión en Colombia con este envejecimiento de la población. Y entonces si no nos pensionamos no nos podemos ir para la ceja. Mucho colega en la ceja, ¿no? Muchos colegas, profesores de muchos de ustedes. En el oriente, pues también sumando al Retiro, a Marinilla, al Santuario. Es que uno va envejeciendo y lo va desesperando más el calor, entonces busca el frío. Sí, y busca salir de la ciudad, obviamente. El caso es que la gente ya no está teniendo hijos y con este tema nos despedimos de Mesa Central. Viene fin de semana, hay Estéreo Picnic en Bogotá, creo, aquí en Medellín, ¿qué hay? No hay uno de esos festivales de comida, ¿no? De hamburguesas, no, pero hay teatro, hay cine, siempre para que se diviertan. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Diego, muchas gracias. Gracias, Dani. ¿Cuándo juega el Medellín? Juega el sábado, mañana. Ya, ¿y Nacional? Hoy, no sé, esta noche. Hay que preguntarle a la gente. Preguntémosle a 7:30 de la noche, o sea, cuando usted está empezando a ver hoy viernes este podcast, todavía no ha empezado el partido, para que se programe para verlo, y los de Bogotá pues no nos interesan mucho, pero ya que estamos aquí... Santa Fe, el domingo. El domingo estamos fuerte en la tabla, apretando para no salir de los 8. Muy bien, eso es Mesa Central, muchas gracias, recuerde seguirnos El Colombiano Videos o Periódico El Colombiano en YouTube, Instagram, X y Facebook. Que tengan un muy buen fin de semana.